al evidenciar que había un maltrato paterno consistente en la alienación parental de mis hijos, es decir, en impedir injustamente el vínculo hace más de 3 años, en adoctrinarlos en el odio hacia mí y también en convertirlos muy desafortunadamente en pacientes psiquiátricos que sufren y temen inmensa ansiedad por un eventual reencuentro gracias al odio que él les ha infundido. La violencia vicaria es la expresión más cruel de la violencia de género, pues es la que busca dañar a la mujer a través de sus familiares, sobre todo de sus hijos e hijas. Nos encontramos con María Paula Azcuénaga. Ella es madre de 2 niños de 11 y 9 años de edad, a los que no puede ver desde 2018. Su expareja, Mariano Eduardo Díaz Arenas, se encuentra en estos momentos en España. Ella no sabía del paradero de los niños hasta hace unos días, según nos explicará, y ella quiere denunciar que este señor pretende sacar a sus hijos del país, de Colombia, donde ellos siempre han residido. María Paula, explícanos todo, por favor. Leonor, muchísimas gracias por este espacio que me das. Bueno, en realidad supe que él estaba en España hace poco. Él salió de Colombia más o menos en mayo con rumbo a Estados Unidos y luego ya se fue a España. No sé con certeza desde hace cuánto tiempo está en España. Entiendo que está radicado en Madrid. Mis hijos están en Colombia, pero no sé dónde. Ellos permanecen ocultos hace 5 meses y permanecen ocultos en razón de varias decisiones judiciales que me otorgan su custodia. Entonces hubo una primera decisión en marzo 4 de 2021 que me otorgó la custodia de ellos y suspendió todos los derechos parentales del padre al evidenciar que había un maltrato paterno consistente en la alienación parental de mis hijos, es decir, en impedir injustamente el vínculo hace más de 3 años, en adoctrinarlos en el odio hacia mí y también en convertirlos muy desafortunadamente en pacientes psiquiátricos que sufren y temen inmensa ansiedad por un eventual reencuentro gracias al odio que él les ha infundido. A razón de esto fue que se tomó esa decisión. Él tenía que entregar los niños en Barranquilla, en el ICBF, o sea, este es el Instituto, digamos, de Infancia, la Autoridad de Infancia, en Colombia, y no los entregó ese día. Desde el 6 de agosto mis hijos permanecen ocultos y retenidos ilegalmente. Después esta decisión fue, digamos que reformada por unas acciones constitucionales que le obligaron a la juez que la había emitido a volverla a emitir sin pronunciarse sobre la patria potestad, es decir, sobre los derechos parentales del padre. Ella vuelve y ratifica entonces la custodia materna con un segundo fallo el 25 de mayo de 2021. El padre, Mariano Eduardo Díaz Arenas, debía entregarlos el 27 de mayo y una vez más no los entrega. Desde el 5 de marzo hasta la fecha se han hecho 13 rescates policivos, es decir, ICBF, que es la Autoridad de Infancia, ha comandado 13 rescates policivos a lo largo y ancho del territorio nacional para dar con el paradero de mis hijos sin tener ningún éxito. Supe, como te digo, hace poco que él se había radicado en España y mis hijos permanecen ocultos, al parecer, por su abuela y por su tío paterno, perdón. ¿Y cómo comienza todo esto, María Paula, por favor? Porque según también lo que me has explicado del caso, Mariano Eduardo Díaz Arenas tiene la custodia de los niños desde 2017. ¿Por qué es que él tiene la custodia? También me hablabas de una separación problemática. Explícanos, por favor. Sí, digamos, yendo a la génesis de este problema, yo huí de mi casa en noviembre de 2015, huí con mis 2 niños porque ya desde ese entonces Mariano estaba tratando de acabar con el vínculo materno que yo tenía con mi hijo mayor, que para ese momento tenía 6 años. Entonces, mi hijo empezó a tener unas actitudes pues muy difíciles, me pegaba, me mordía, me pateaba, me decía que me odiaba, sin que esto tuviera ninguna justificación. Para salvar ese vínculo con mi hijo, decido irme de la casa y decido denunciar esta violencia intrafamiliar en contra de mi hijo por perturbar el vínculo materno y en contra mío. A partir de esa denuncia que yo hago, se desata una venganza y digamos, una persecución judicial en la que con múltiples denuncias falsas
me acusa de ser una maltratadora, me acusa de tener problemas mentales, de ser una narcisista, incapaz de ejercer el rol materno, cuando quiera que las autoridades jamás han dicho eso. He sido sometida a 6 evaluaciones distintas por parte de peritos institucionales, ninguno de ellos llega a la conclusión de que soy una narcisista que no es idónea para ejercer el rol. Sin embargo, a través de acusaciones falsas, refrendadas por psiquiatras y profesionales que jamás me han evaluado, que él ha contratado, empieza a construir estas pruebas contra mí y con el alejamiento, o sea, logra medidas de protección hacia los niños, alejándolos de mí, y empieza a adoctrinar más y más a los niños en mi odio. Y luego ya los niños mismos son usados como prueba con su discurso de odio. Entonces, logro finalmente evidenciar esto 3 años después en el juicio de custodia último del que te estoy hablando. Y obviamente lo que dices es así porque te han otorgado a ti la custodia, quitándole a él la patria potestad, según lo que has dicho al principio, ¿verdad? Sí, entonces a raíz de todas estas denuncias que te digo, él logra una custodia primero provisional en marzo de 2017, luego esa custodia se convierte, digamos, en un fallo de custodia a su favor en mayo de 2018. Y él suspende todo vínculo con mis hijos. A mí me dan visitas maternas, sin embargo, él la suspende, se va a vivir a otra ciudad y denuncia tras denuncia, siempre buscando nuevos foros en nuevas ciudades para volver a comenzar los procesos en mi contra y nuevas medidas de protección que impidan nuestro vínculo. Entonces, hasta la fecha ha desacatado en total 10 decisiones que garantizan el vínculo materno, bien sea a través de custodia, visitas o comunicación de cualquier otra manera. Ahora, perdona, también mencionabas que él había hecho que ahora tus hijos fuesen pacientes psiquiátricos. ¿Esto Así solo con la alienación parental? ¿Cómo ha ocurrido esto? Sí, producto de la alienación parental, siempre que se está ante una posible decisión que propicie nuestro reencuentro, mi hijo mayor acaba hospitalizado, ha sido internado psiquiátricamente en 5 ocasiones distintas. Lo que el papá alega es que ellos sufren es un estrés postrauma que resulta de mis maltratos. Sin embargo, yo no tengo ningún vínculo con ellos hace 3 años, y si en realidad eso fuese cierto, si hubiese un estrés postrauma y yo fuese la agresora, el tratamiento es alejarlos de la agresora, la supuesta agresora, que sería yo. Han estado alejados 3 años y sin embargo su estrés postrauma no cede, sino que cada vez me odian más, cada vez tienen más ansiedad, lo cual pues claramente demuestra que ese estrés postrauma no es la causa de la ansiedad que lleva a mi hijo a ser hospitalizado, sino la misma alienación parental, que tienen los mismos síntomas que el estrés postrauma. Ahora, también decías al comienzo de la entrevista que él se encuentra desde hace unos meses en España y que los niños se encuentran posiblemente con la abuela paterna y con el tío escondidos en Colombia. También me mencionabas antes de comenzar la entrevista que temías o que sabías que le estaba pidiendo un asilo en España. ¿A razón de qué pide el asilo? Él está diciendo, hay unos audios que circulan en los que él dice que existe una persecución política en su contra, liderada por mí, y que su vida y la vida de nuestros hijos está en peligro y que por ello acude al Estado español para obtener su protección. Entonces, esto me lleva a pensar que él está tratando de tramitar una solicitud de asilo político en España. ¿Y por qué dice persecución política? ¿Él pertenece a algún partido? ¿Tiene algún cargo en el gobierno? ¿Qué? No, no tiene ningún cargo, no ejerce ningún... no, en realidad es producto de su imaginación. Esto que te digo, él no está sufriendo ninguna persecución política, pero él quiere armar un poco este caso para así lograr sacar a mis niños del país, porque mis niños no pueden salir de Colombia debido a que la juez que me otorgó la custodia puso un impedimento de salida del país y pues claramente no tendrían tampoco mi permiso. Entonces él quiere burlar él quiere burlar el sistema judicial colombiano y las restricciones colombianas acudiendo a otra jurisdicción. Uh-huh. ¿En qué trabaja Mariano Eduardo Díaz Arenas? Mariano es el fundador de un conglomerado de empresas que se llama VALPS, con V corta, VALPS. Son un conjunto de empresas que se encarga de hacer lo que se llama Business Process Outsourcing. Entonces, básicamente tercerizan procesos contables, procesos de nómina, relación con bancos,
Tiene presencia en múltiples países y es clara la intención desde hace tiempo, desde el 2019, de él de radicarse en España. Tan así que él pues entabló una demanda de permiso de salida del país pidiéndole a un juez colombiano que le diese el permiso para radicarse con los niños en España, pues él es el gerente internacional de Valps y su encargo dentro de la empresa es abrir mercados internacionales. Entonces tiene presencia en diferentes países de Latinoamérica y en España y en Estados Unidos, según entiendo. Vale, pero persecución política ninguna entonces, ¿no? Si no, ya nos dijiste que no tiene cargo político, pero ahora te preguntaba por eso en qué trabaja él, en qué se desempeña para ver esto de la persecución política, si se podía coger por algún lado, ¿no? No, no existe una persecución, no existe una persecución política. Lo único que existe es una intención deliberada de obstruir la justicia colombiana, acudiendo a otro estado. ¿La justicia colombiana ha actuado bien en este caso? ¿Está haciendo bien las cosas? Mira, la justicia colombiana finalmente pudo evidenciar esta alienación parental, pero hay muchos vacíos en el sistema colombiano y muchos vacíos. Te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el sistema colombiano, las decisiones de guarda o de visitas nunca son definitivas, no hacen tránsito a cosa juzgada. Entonces pueden discutirse, ni siquiera hay un tiempo respecto del cual queden definitivas, es decir, 2 años, como ocurre en otros países, sino que puedes terminar un proceso de custodia hoy y le dan la custodia, por ejemplo, al papá, y mañana inicias otro proceso de custodia y lo tramitan. Entonces, nunca hay una verdadera definición. Eso por un lado. Por el otro lado, se pueden acudir a varios foros de manera simultánea. Entonces, puedes acudir a un juez de familia, puedes acudir a un comisario, puedes acudir a un defensor. Entonces, lo que él hacía era que si había empezado un proceso ante alguna autoridad y veía que no se estaba encaminando de la manera en que él quería que se encaminara, inmediatamente sacaba el proceso, abría uno paralelo. Entonces, esta como falta de coordinación entre las autoridades y esta posibilidad de recurrir a los foros sucesivamente, a distintos foros de la jurisdicción de familia sucesivamente o simultáneamente incluso, pues, ha contribuido, tengo que decirlo, a la alienación parental. Porque la alienación parental se consolida cuando ya existe esa total distancia, se termina de fraguar, digamos, entre el padre que es blanco de alienación y los niños. Eso por ese lado. Por el otro lado, la ley todavía es muy incipiente. En Colombia no existe ningún tipo penal que sancione la alienación parental. Tampoco existe digamos, en la ley civil, en la ley de familia, una causal específica que diga si alienas a tus hijos vas a perder la custodia o si alienas a tus hijos vas a perder la patria potestad sobre ellos. Entonces, y además las penas que existen para ocultar o retener a los niños de quien realmente su custodio son mínimas, no dan lugar a una orden de captura, no dan lugar a una detención preventiva, ni siquiera dan lugar a una condena privativa de la libertad una vez que se surte un proceso que puede durar 5 años. Entonces, en general, estas conductas no tienen una sanción. Entonces, es muy, muy difícil, digamos que navegar en las aguas de una jurisdicción carente de suficientes elementos. Y lo último es que, por ejemplo, los peritos de medicina legal, que es como la institución oficial que debería poder diagnosticar la alienación parental, tristemente no están capacitados para hacer un diagnóstico adecuado, carecen de los protocolos necesarios para hacerlo y yerran el diagnóstico. No lo logran diagnosticar precisamente porque no tienen la pericia para hacerlo. Entonces, juntando todo esto es porque da el resultado de por qué llevo 3 años en esta lucha. Porque estas 10 órdenes judiciales que él ha incumplido no han dado, por lo que me dices, no han dado paso en ningún momento a una orden de captura de este hombre que incumple la justicia tantas veces. Él lo puede incumplir 10 o 20 veces. La pena que tiene este delito es mínima, nunca va a dar para una orden de captura, ni para una detención preventiva, ni para una condena privativa de la libertad una vez que el proceso se surta. La única herramienta que en realidad existe que puede llegar a ser más eficaz es una denuncia por violencia intrafamiliar. Porque es un maltrato psicológico hacia los niños y es un maltrato psicológico hacia mí en este caso. Pero es muy difícil probar este tipo de violencias porque lo que te digo, no existen peritos idóneos para diagnosticarlo.
Ahora, ¿cuáles son las acciones que estás tomando frente a todo esto, María Paula? Porque ya sabes que él se encuentra fuera, sabes que le está pidiendo asilo, piensas que pretende irse, llevarse a los niños del país. ¿Cuáles son las acciones que tomarás? Bueno, hay varias cosas. Primero, pues de todas maneras, así las penas pues sean irrisorias. Yo he interpuesto las acciones pertinentes por el desacato de las decisiones judiciales, por la retención arbitraria y el ocultamiento de los niños, y asimismo por violencia intrafamiliar. También interpuse una acción por secuestro, y eso en materia penal, digamos. También le escribí una carta al embajador de España poniéndole de presente el caso y diciéndole por favor no permita que la jurisdicción española sea instrumentalizada para otorgar ningún asilo. Así lo mismo lo hice con el defensor del pueblo colombiano, ¿no? Que tiene enlaces con la Defensoría del Pueblo española para, digamos, truncar cualquier trámite de asilo en la medida en que las bases en las cuales eventualmente se sustentaría, porque no tengo certeza de que este trámite se esté surtiendo, simplemente creo que para allá va, pues no tenga ningún éxito. Y pues están buscando a los niños, pero las búsquedas pues han sido lentas. ¿Qué es lo que quisieras agregar, María Paula? ¿Qué es lo que, como madre, qué es lo que quisieras expresar? Como madre, el dolor de estar alejada de mis niños tanto tiempo y de saber que tienen una imagen totalmente desfigurada de mí, es horrible, es algo que no le deseo a ninguna mamá. Esto se siente como un duelo que nunca se acaba de hacer. Las pocas fotos que tengo de ellos son como una prueba de supervivencia. En realidad, el dolor es infinito. Muchos padres y madres objeto de alienación parental terminan acabando con sus vidas de lo fuerte que es muy, muy traumático. Además, ver cómo, digamos, sentir que tu hijo está hospitalizado, no puedes hacer nada, ves cómo su salud mental se va deteriorando, y simplemente está sujeta estar sujeta a un absoluto control a través de los múltiples e incesantes demandas que recibo todos los días de parte de esta persona. Es una persecución judicial que no cesa. Entonces trata de acabar conmigo de todas las maneras. Económicamente, porque todo mi sueldo se va en pagar abogados, o sea, darme unas vacaciones, eso casi nunca pasa. Por ejemplo, el tema de la tristeza y del duelo que uno constantemente sufre, el no saber de tus hijos, el ver cómo día a día se deteriora más y más la relación y no saber cuándo te vas a encontrar con ellos. La verdad es una violencia infame, es una violencia muy, muy, muy fuerte, y me veo obligada a jugar el juego de defenderme constantemente de las múltiples acciones judiciales. Es un juego que no quiero jugar más y que me toca seguir jugando, y es muy desgastante y muy duro, ¿sí? Tú no sabes lo que yo siento cuando voy a una audiencia, tiemblo, lloro, siendo abogada y sabiendo que hay audiencias que tal vez no son tan trascendentes. Cualquier audiencia me produce pánico, es muy difícil, la verdad. ¿Algo más que quieras agregar? Yo quisiera mandarle un mensaje a mis niños, si me permites. Sí, claro, obviamente. Alejandro y Sofía, llevo 3 años luchando por ustedes, voy a seguir luchando hasta que nuestro reencuentro pueda darse. Siento inmensamente su pérdida, quiero volverlos a abrazar, volverlos a sentir, a ver una película, a dormir con ustedes, cuidarlos, protegerlos. Quiero que tengan vínculos conmigo, pues, con su papá. Quiero vínculos sanos. Los amo y espero que algún día entiendan y reconozcan esta lucha, porque la hago desde mi profesión y con todo el amor del que soy capaz. Los amo. Muchas gracias, María Paula. Y supongo, o sea, como madre, debe ser terrible lo que estás pasando, obviamente, pero además lo que me consterna más es que siendo abogada no hayas podido arribar a conseguir justicia, ¿no? Si tú como mujer
abogada, clase media, no puedes conseguir justicia, es que no sé cómo estarán las demás mujeres más vulnerables de Colombia que no tienen la preparación legal, ¿no? Que no tiene ninguna mujer, obviamente, si no estudia derecho, no sabe cómo moverse en tribunales, y tú sabiendo hacerlo te está costando tanto, debe ser mucho más terrible para el resto de mujeres. Muchísimas gracias por todo y espero que esto se solucione pronto por el bien tuyo y de los niños. Muchas A gracias. ti, Leonor, mil gracias por darle voz a mi caso y a tantos otros casos que, como dices tú, pues no logran resolverse.